Ahora sí, vamos a dar comienzo a la tercera sesión que lleva el nombre de Riesgo y Seguridad en la Montaña. Bueno, para finalmente terminar esta grandiosa jornada, acá estamos, vamos a comenzar con la 3, se viene después la finalización. Comenzamos con la sesión 3, que como les decía es Riesgo y Seguridad en la Montaña. En esta sesión nuestros panelistas nos van a traer, a partir de sus experiencias en las principales montañas de las Américas, cómo es la prevención y manejo de los riesgos de las actividades. No solo eso, sino que también cómo se planifican, se desarrollan las actividades turísticas y deportivas en la montaña para lograr prácticas seguras y experiencias satisfactorias para el desarrollo del producto de montaña. Así que para esto vamos a darle la bienvenida a nuestro moderador médico local, Marcelo Parada, un gran referente de San Martín de los Andes y de la región hacia todo el mundo. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, me ha tocado ser moderador así de último momento, así que la idea es presentar, tenemos tres presentaciones, una sobre la organización de seguridad en eventos en montaña, otro que viene Gonzalo desde Aconcagua para hablar sobre la patrulla de rescate Aconcagua, y acá tenemos a los compañeros de Gendarmería que van a hablar sobre el tema que tiene que ver cómo se encara legalmente cuando hay una situación de lesiones graves o muerte en una actividad de montaña, cómo hace Gendarmería. Así que bueno, después ellos van a dar su currículum un poco más extendido. Vamos con la primera presentación. ¿Qué? Ahí está, bueno. Bien. La idea es, la idea es presentar un poco qué temas hay que tener, qué cosas hay que tener en cuenta para organizar un evento en montaña, un evento que puede ser deportivo, puede ser de otra índole, e inclusive un poco con las actividades que se mencionaron en el panel anterior, actividades de montaña que tengan algún tema de organización central. Entonces, la idea es que cualquiera de ustedes pueda, después de esta charla, tener una idea de qué cosas tiene que tener una organización en cuenta y qué cosas tiene que ejecutar para poder dar seguridad en un evento. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es seguridad en montaña en un evento de montaña, ¿no? Y es una cuestión no demasiado compleja, pero es una acción de varios elementos que busca reducir al mínimo la ocurrencia de cualquier lesión o enfermedad de todos los participantes, porque no solamente, por ejemplo, una actividad deportiva, hay deportistas o corredores o algún tipo de personas que están directamente involucrados, sino hay personas que dan el apoyo, etc. Y entonces, esto relacionado al escenario de montaña, que es parecido en algunas cosas a otros escenarios, pero muy distinto también a otros escenarios. O sea, vamos a ver las particularidades. Bien, una de las cosas que sucede muchas veces que he observado en todos estos años es que muchas veces las organizaciones creen que porque tienen un seguro médico o un seguro de vida están cubiertos. Y entonces, esto no es así. Esto no da ninguna seguridad. Esto simplemente da una seguridad jurídica y de alguna manera patrimonial, pero no da seguridad, que es la que queremos para cualquier participante. Lo otro es pensar que el antecedente que uno tenga, el historial que tenga de suerte o de infortunio, también da, de alguna manera, categoriza al evento, y entonces el evento es seguro o no si me pasó anteriormente cosas o no me pasaron. Y esto tampoco es así. Digamos, no es la estadística la que da la seguridad, sino lo que van a ver a continuación. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo vamos a dar seguridad. Cuando hay un evento, piden que se le dé seguridad al evento y hay una serie de pasos que tenemos que llevar adelante para poder dar seguridad. Entonces,
lo que nosotros vamos a hacer es vamos a actuar en distintos niveles para dar seguridad. Un nivel es el de tener idea si los participantes, todos los participantes, están o no preparados para estar en ese escenario y con esa actividad. La segunda es que si uno va a diseñar un circuito donde se lleva a cabo un evento, tener claro, digamos, de alguna manera, que hay riesgos en el circuito y lo tenemos que reducir al mínimo. Y el tercer nivel ya es cuando el evento sucede y tenemos que tener un plan de emergencia adecuado y con staff que corresponda para poder dar seguridad. Entonces ahora voy a desarrollar un poquito cada uno de los puntos, ¿sí? ¿Qué tenemos de grado de preparación de los participantes, ¿no? Y tenemos por un lado los que son los competidores o los participantes directos, hablando por ejemplo de carreras de aventura o carreras de ultra trail o carreras de bicicleta o competencias que se dan en la montaña o actividades que no tienen por qué ser competitivas, pero que sí entrañan, por ejemplo, digamos, estar expuesto a las situaciones de montaña. Por ejemplo, hace muchos años acá se hizo un evento importante en el Lanín que llevó a cabo Puente de Luz para concientizar sobre las personas con discapacidad y subieron mucha gente a el refugio que mostró Andrés anteriormente. En cuanto a los competidores, digamos, la idea es decirles en dónde van a estar y qué van a tener que hacer de alguna manera en cuanto al desafío. Obviamente, si alguien se inscribe para una carrera de ultra trail, sabe que va a tener que correr por los senderos, pero ¿cuál es la característica? Entonces, tenemos características dentro de los eventos que le damos de información. No sé por qué no se presentó. Bueno, no corrió lo que tenía que correr. Normalmente, por ejemplo, en el punto anterior, en este, es los desafíos, por ejemplo, se da, por ejemplo, en las carreras de ultradistancia, se le da un gráfico donde ven la curva de nivel de la carrera y saben cuánto tiene que subir, cuánto tiene que bajar, donde hay lugares muy empinados, donde no lo hay. Bien, segundo punto es, de alguna manera, saber si tienen habilidades para esa disciplina. Esto en las carreras de aventura, que se llaman carreras donde hay múltiples disciplinas, como por ejemplo remar, andar en bicicleta, digamos, navegar con navegación, digamos, no con GPS, sino con brújula por la montaña, requiere de que uno tenga una idea si las personas están en capacidad para ello. En las carreras, por ejemplo, de ultradistancia, de ultra trail, las que son de mayor distancia, se pone, por ejemplo, alguna condición de que tenga previamente corrido tal distancia en tanto tiempo para poder participar y de alguna manera eso da una idea general de cuál es la condición. Después, una cosa que se pide siempre es el certificado médico. El famoso certificado médico no está implementado seriamente porque muchas veces se le da, la mayoría de los competidores lo traen el último día o van a buscar el último día y no tienen una evaluación previa. Pero la evaluación previa es importante porque hay personas que tienen problemas de salud, yo soy deportólogo, tienen problemas de salud no detectados y con una evaluación médica se puede detectar y puede ser que no sea elegible para participar en determinados eventos. Entonces, esto es otra forma de saber previamente si los competidores están preparados. ¿Qué otra cosa tenemos? Bien, cuando tenemos una situación donde hay un escenario, supongamos, en una actividad donde va a haber nieve, va a haber altura, va a haber, por ejemplo, barrancos, puede llover torrencialmente o puede haber cambios climáticos importantes, nosotros la idea es que los competidores o los participantes directos tengan idea de cómo manejarse en el escenario peor, no si el día va a ser soleado. El día soleado todos transitamos por cualquier lado fácilmente. En un día tienen que saber qué hacer en ese caso. Bien, hay elementos, en algunas competencias se exigen elementos obligatorios. Esos elementos obligatorios los dispone la organización. Y bueno, tenemos que saber que llevan elementos de seguridad y que saben usarlo, porque muchas veces nos ha pasado de que tienen los elementos de seguridad,
por ejemplo, carreras donde tenían que usar radio y no sabían cómo usar la radio. La tenían la radio, pero no sabían cómo usarla. Por lo tanto, el uso, el empleo también es importante. Hay, digamos, competencias donde es posible hacer esto en la previa y otras competencias donde esto no es posible, se hace por los antecedentes o se da información a través del newsletter o a través de las redes. Bien, bueno, acá apareció mal, pero esta sería, por ejemplo, la curva de nivel de un segmento de una carrera donde ustedes pueden ver, a ver si puedo señalarlo, ustedes pueden ver que ahí aparece la distancia de ese tramo, el desnivel y las distintas referencias y ven el terreno, cómo se desarrolla. Entonces, el que va a participar dice, bueno, acá me va a tocar este tipo de terreno, digamos, en esta condición. Bien, otra forma es en las charlas previas a los competidores informarles sobre cuáles van a ser las condiciones de algunas cosas. Por ejemplo, a quiénes se va a evacuar y a quiénes no. Esto, por ejemplo, es en una carrera que se llama Tierra Viva, donde los competidores tenían que tener autosuficiencia y entonces se disponía de que se iba a evacuar solamente si no era posible hacerlo por su propio medio con el equipo. Bien, tenemos algunas cosas más. En cuanto a los no competidores son todos aquellos que van a estar en la misma escena donde están los competidores. Por ejemplo, los controles de tiempo, las personas que están como banderilleros, las personas de seguridad médica inclusive son los que intervenían. Entonces, tenemos que informarles sobre los procedimientos que se van a llevar a cabo. Se tienen que informar también sobre, por ejemplo, elementos de seguridad que también tienen que saber manejar, tienen que ser autosuficientes. Por ejemplo, prensa en la montaña tiene que poder resolver por su propia cuenta cómo llegar hasta el sitio y cómo salir, y tiene que tener los elementos adecuados para hacerlo. En cuanto al personal de seguridad médica, tiene que tener acreditación en la disciplina. Nos pasa de ver que convocan a cualquiera que tenga el título de médico o de paramédico y que no tienen experiencia en los escenarios y en la problemática que tienen estos eventos, que no es la misma que un lugar urbano, es muy distinta y además los tiempos son muchísimo más largos y la accesibilidad es muy compleja. Bien, bien. Esto sería, por ejemplo, cómo informar cuando se hacen helioperaciones para darles que tengan seguridad cuando se acerca un helicóptero a personas que no tienen experiencia en operaciones con helicóptero, en caso que tengan que ser evacuados con helicóptero en un lugar de montaña, que tiene una serie de requerimientos de seguridad. Bien, finalmente vamos con cómo hacemos para reducir los factores de riesgo, que son ya cuando están en terreno, y eso tiene que ver con el diseño y el control del circuito. Una cosa que sucede con frecuencia es que se diseña un circuito y después se llama para hacer la seguridad. Y esto no es algo adecuado, porque hay muchos lugares donde el circuito puede ser muy bello, muy desafiante, muy interesante, pero no se puede dar seguridad en esa parte. Entonces, es muy importante, digamos, para evitarlo, evitar sectores donde el riesgo podría conducir a la lesión o a la muerte, ¿sí? Evitar lugares donde pueda haber lesión, si tienen mucho riesgo, o reducir el riesgo. Ahora van a ver una foto al final que aparece cómo hacemos para reducirlo. Tenemos que, cuando se diseña un circuito, tiene que haber opiniones y tiene que hacerse en conjunto con el personal que da la seguridad. No es adecuado diseñar un circuito y después pedir la seguridad. Los que participan para estar en el circuito tienen que estar tienen que saber los sectores técnicos donde están y tienen que estar con staff adecuado para el sector técnico. Otro de los temas es que el personal que da seguridad debería recorrer todo el circuito. ¿Por qué? Porque ahí uno hace la hipótesis de problemática y la hipótesis de la problemática de seguridad
digamos, se hace no basado en la mejor escenario, sino en el peor escenario. Porque ahí es donde no vamos a tener ninguna faltante. Si nosotros pensamos programar como el mejor escenario, vamos a tener dificultades para cuando el escenario no es así. Y sobre todo en lugares de montaña donde, por ejemplo, el clima cambia de manera abrupta, rápidamente, aunque tengamos pronósticos, y donde puede haber más de una persona involucrada en el evento y esto hace que sea bastante más complejo. Bien, y uno de los temas claves es que la comunicación tiene que ser perfecta. La columna vertebral de la seguridad en un evento de este tipo son las comunicaciones. Sin comunicación no es posible porque ustedes piensen, le doy un ejemplo. En Patagonia Run, yo soy el director de Patagonia Run, tenemos una distancia, son 100 millas, 162 kilómetros. En esos 162 kilómetros no es posible poner personal cada 500 metros, porque sería infinita la cantidad de personas e infinito el presupuesto. Hay personas cada 3 kilómetros y obviamente en los lugares donde hay más riesgo se concentra el personal de seguridad. Pero si sucede algo entre medio y en lugares muy distantes, donde no hay comunicación de celular, tiene que haber una comunicación radial impecable para poder acceder rápidamente a resolver los problemas. Esta es una manera de reducir el riesgo de un sector donde tenga mayor riesgo, por ejemplo, colocando sogas o usando cartelería donde avisan al corredor o al competidor y al no competidor también que ese es un lugar que tienen que tener cuidado porque hay peligro. Bien, seguimos con esto. Otro tema importante es cuando se hacen eventos, siempre la asistencia que se le puede dar a los participantes directos o indirectos es la asistencia inicial y es lo que sería resolver inicialmente el problema, digamos, empaquetarlo, inmovilizarlo o lo que fuera, evacuarlo, y no es posible muchas veces darle asistencia ulterior porque requiere sistemas complejos, o sea, un hospital, un sistema médico organizado. Entonces tiene que estar perfectamente en conocimiento el sistema médico, sea privado o público o ambos, sobre el evento y de qué condiciones hay, qué van a hacer y cuánta gente va a haber y qué posibilidad tenemos de tener que acercarle a alguien para que estén preparados porque son eventos a veces muy grandes. Patagonia Run, por ejemplo, tiene 6.000 corredores y toda la gente que viene conjunto. O sea, hay un montón de gente que llega toda junta a San Martín de los Andes y entonces hay que informarlo. Esto mismo pasa en Villa Langostura o en todas las localidades de montaña que tenemos en la cordillera. Bien, tenemos que tener un plan B, C y D. Siempre hay que tener planes alternativos pensando en que cambien las condiciones. Bien, es importante que sepan los competidores cuáles son los tiempos que necesarios para hacer un tramo. Por ejemplo, hay muchas competencias donde si no llegan a determinado tiempo a un lugar, se los corta. ¿Por qué? Porque primero, que no están capacitados para hacerlo y segundo, porque mantiene todo el sistema funcionando de alguna manera esparcido y no concentrar los esfuerzos. Bien, hay que saber si alguien se puede perder, dónde puede ir, cuáles son los lugares, por eso hay que recorrer y conocer perfectamente el circuito, ¿sí? ¿Qué pasa con el clima? Y acá tenemos, por ejemplo, porque está saliendo todo mal coordinado, pero acá tenemos, por ejemplo, cómo le informamos al corredor dónde están los horarios de corte y en qué lugares están y cuáles son los horarios. Entonces, los competidores ajustan sus pasos para saber que tienen que llegar a tal horario, a tal lugar y en tal condición. ¿Sí? Pronóstico climático, acá nosotros también informamos y tenemos distintas formas de informarlo, que sería, por ejemplo, mostrarles hora a hora cómo está el viento, cómo está, y esto se le muestra el día antes de la competencia o el mismo día inclusive de la competencia. Bien, y por último, el plan de emergencia. El plan de emergencia frente a un incidente es la pieza más importante, porque es la última, ¿sí? Es la última defensa que tiene alguien frente a una lesión o una enfermedad.
O sea, si ya no pudimos controlar los riesgos, si ya no pudimos ver previamente, hacer lo que se llama prevención primaria, evitar que sucediera algo, si no pudimos reducir la intensidad de algo que pasó, tenemos que asistir a alguien y eso se llama prevención terciaria y es el último elemento y es el más importante porque ya no hay más después de esto para reducir la posibilidad de lesión o muerte. ¿Sí? Entonces, tiene que estar escrito y todos los organizadores tienen que conocerlo. Dice el director de carrera, dice, no, a mí no me importa, hágase cargo usted. No, tiene que saber porque la coordinación frente a un evento tiene que involucrar a todos. Involucra a los que están en seguridad y a los que no están en seguridad, a veces hay que reclutarlos. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un ejemplo de planes de seguridad que se escriben, donde se muestra la organización según el tramo, están los equipos, ¿sí? Se escribe el plan de asistencia, ¿sí? Y también se hace la hipótesis de qué puede suceder a las distintas personas que están en el circuito, cuáles son las cosas que se piensan que pueden suceder, cuáles son los materiales que uno lleva, cuáles debería tener, y esto sirve como para tener un control. Esta es otra forma también de planificar, donde uno tiene la línea de tiempo y las distintas actividades. Por ejemplo, en este caso es una carrera que se llama Desafío a los Volcanes, que se hizo muchos años entre Argentina y Chile, y cuánto tardaba, cada bloque es lo que tardaba el último y el primero en pasar, y entonces de esa manera se veía cómo se movían los equipos y se planificaba previamente el movimiento de los equipos. En una carrera donde había 600 kilómetros y 2 países de por medio, si había que pasar aduanas, etc. Finalmente, preguntas para evaluar la seguridad en un evento de montaña, ¿no? Primera pregunta es, ¿este circuito es adecuado para estos participantes? ¿Está planificado para este grupo de gente? Digamos, tenemos un circuito técnico con, por ejemplo, con cuerdas, donde tienen que hacer maniobras técnicas precisas en las cuerdas. ¿Saben hacer esto? Van a correr por la montaña y van a bajar por sendas que tienen una pendiente muy grande y tienen tracción difícil. ¿Pueden hacerlo? Bien. ¿Cómo hacen los participantes para avisar en caso de una situación de emergencia? ¿Cuánto tarda el rescate y la asistencia médica en responder? ¿Cuánto tarda en el caso de un evento? La pregunta es, el equipo médico y el equipo de seguridad, que no siempre es el médico está en conjunto con el de seguridad, ¿sí? ¿Son tan capacitados y están perfectamente equipados para poder hacer frente a cualquier situación en este tipo de escenario? ¿Tienen los elementos que corresponden? Por eso yo decía que es muy distinto los elementos que uno usa en un evento de montaña que los que usa en un lugar urbano. Por ejemplo, no se puede usar una tabla rígida en un evento de montaña. Es absolutamente inadecuado por un montón de motivos técnicos. Hay que usar un elemento que se llama colchón de vacío para inmovilizar. Son elementos distintos. Si el equipo médico o el equipo de seguridad no está perfectamente capacitado, ¿cuánto tardamos en llegar a la asistencia médica o paramédica adecuada? Entonces, esas son las preguntas y entonces con base a esas preguntas uno termina preguntándose, ¿este evento tiene seguridad o no? ¿Tiene buen nivel de seguridad o un nivel bajo de seguridad? Y en base a eso uno puede calificarla de alguna manera. Entonces, la idea de esta charla, que acá yo termino, es un poco mostrarles a ustedes en términos genéricos cómo se tiene que diseñar. La idea es un aporte para cómo diseñar la seguridad y qué elementos intervienen en la seguridad de un evento, que no es poner una ambulancia. Esto es lo que sucede todo el tiempo. Necesito una ambulancia. No necesitan ambulancia. Necesitan un equipo de seguridad médica que sepa qué hacer. A veces la ambulancia ni siquiera puede entrar al sitio. O sea, nosotros tenemos que llegar, la ambulancia es el último elemento que a veces ni siquiera es indispensable. Es mucho más importante el equipo de seguridad y el equipo médico que esté preparado adecuadamente. Bien.
¿Estamos bien con los tiempos? ¿Estuve bien con el tiempo? Bien. Bueno, seguimos adelante entonces con la presentación de Gonzalo Fuertes, que va a hablar sobre, bueno, se va a presentar el que... Hola. Bueno, me presento, mi nombre es Gonzalo Fuertes, soy integrante de la patrulla de rescate en montaña de Aconcagua, en la provincia de Mendoza. Pertenece a una unidad especial que pertenece a la policía de Mendoza. Y bueno, desde el año 2007 nos abocamos íntegramente a esta función de rescate y anteriormente lo hacíamos con dualidad de funciones policiales durante el año y a partir de noviembre a marzo, que es la temporada Aconcagua, cumplíamos la función específica de rescate en el cerro, en el monte, en el Parque Aconcagua. Además de eso también en el resto de la provincia y a veces por requerimiento hemos participado con otras provincias en recuperación de personas fallecidas o búsqueda incluso del lado chileno en el límite con Catamarca y Tucumán. Y aparte como brazo de justicia policial también realizamos las labores de pericia y demás. Ahora les presento un poquito de qué se trata lo que es el Parque Provincial Aconcagua. Para el que no lo sepa, nosotros no tenemos reservas nacionales en Mendoza, son todas reservas provinciales. Hay una dirección de recursos naturales que las administra, con la figura de guardaparque, igual que en las áreas nacionales que tienen acá en Neuquén y Río Negro, pero con regulación provincial, son provinciales. El total de la superficie del parque, de la reserva, son 65.000, casi 66.000 hectáreas, y el rango de altitud va desde los 2.800, que es el ingreso, que es Horcones, hasta los 6.960,8, en realidad es la última medición oficial, pero es conocido como 6.962 metros, que es la cumbre del Cerro Aconcagua, que tiene dos cumbres, cumbre norte y sur, pero la cumbre norte de esa altitud es la que normalmente visitan los turistas. Vamos a tratar de ir rapidito, Marcia, si... ¿Cómo funciona el sistema de seguridad en Aconcagua? Si bien nosotros somos los encargados de las tareas de rescate, no es algo que podríamos hacer solo. La patrulla de rescate está integrada por 26 efectivos, y aparte seguimos cubriendo toda la provincia. Durante la temporada Aconcagua estamos en 2 turnos de 8 a 10 efectivos por turno. Entonces aparece la figura del guardaparque, como ya les mencionaba, que es la policía administrativa, es quien se encarga de administrar y regular todos los ingresos al parque, igual que en las áreas protegidas acá en el sur, en la Patagonia, las áreas protegidas nacionales. Regula todos los ingresos, la conservación del ambiente, regula las empresas, los permisos de ingreso, de explotación. La capacidad de carga se evalúa se evalúa desde el área de guardaparques. La patrulla de rescate, como ya le mencioné, que somos nosotros, que aparte de la función de rescate hacemos la función judicial también, si hay algún hecho delictivo o algo que necesite la acción de la justicia, somos el brazo de la justicia dentro del cerro y realizamos un poquito, como ya van a explicar después, que también hacen mis colegas los gendarmes una tarea similar, hacemos todas las tareas de pericia cuando hay accidentes extraños o en la recuperación de personas fallecidas. Como les decía, esto es un gran equipo de trabajo. Los dos que mencioné recién anteriormente, guardaparques y patrulla, somos 2 organismos públicos, pertenecemos al gobierno de la provincia de Mendoza y actuamos con 2 organismos que entran en un proceso licitatorio. Otra vez, como en las charlas anteriores, se junta un poquito lo público con lo privado, que son el servicio médico, que está instalado dentro del parque, muy bien regulado, en los campamentos base, en los campamentos iniciales, y en la parte, durante la época de mayor afluencia de andinistas en altitud, están con nosotros en los campamentos de altura. Ya vamos a ver un poquito las ubicaciones. Y la empresa Helicópteros, que fue la última empresa en licitar el servicio de helicópteros, que también se licita cada 4 años, el helicóptero que salía recién armando el refugio en el lago, se me fue el nombre ahora, en Bariloche, Jacob, es el mismo helicóptero que vuelan a Aconcagua todas las temporadas, o sea que tiene amplia experiencia, sobre todo ese piloto, en vuelo y con cargas en altura. El resto de los que trabajan en el sistema integrado, por eso es circular, son los trabajadores y guías. Generalmente los guías, porteadores que están en el monte, caminando la ruta normal, son los primeros en tomar intervención, en tener conocimiento. Dan aviso y realizan las primeras acciones, ya vamos a ver cómo, a través de nuestras indicaciones en algunas situaciones. Y el resto otros prestadores o andinistas que están en el cerro. El primero que encuentra dentro de la montaña, imagínense que son casi 7.000 metros de altitud, el parque total son
66.000 hectáreas. Entonces, tenerla como una operación de rescate dura 8, 10, 12 horas o días, y todo eso se hace, ahora lo vamos a ver caminando. ¿Cómo se maneja? A través de una frecuencia oficial, mediante VHF, que es la 142.800, todo el parque se maneja ahí. Las empresas prestadores tienen sus propias frecuencias radiales, pero siempre que ocurre una novedad, una emergencia, una situación donde hay que actuar en conjunto, inmediatamente se les pide que se pasen a la frecuencia oficial, y todo lo que se mueve a través de ese rescate, de esa operación, se va a realizar a través de esa frecuencia oficial. No hay señal de teléfono, no hay, se utilizan unos dispositivos satelitales de emergencia que dan un aviso de emergencia y da la ubicación tipo Spot o InReach, y a través de una central nos dan comunicación a nosotros, pero dentro del cerro todas las operaciones son mediante frecuencia VHF. Un poquito para representarlo con fotos, esto es la cueva, una zona que está a los 6.600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Rescatistas, guías, bueno, todos los actores un poquito que venían mencionando recién, por ahí confluimos o coordinamos en un momento justo sobre la ruta normal llegando a la cumbre. Esto es una operación de rescate, para dar un ejemplo, fue un accidente que tuvimos en el Gran Acarreo, una persona andinista de extranjeros, de hecho sucedieron dos hechos consecutivos prácticamente con 3 días de diferencia de similares características, gracias a o por desgracia, por toda la nieve que hubo esta temporada, 2 caídas muy grandes, con trauma severo, pérdida de conocimiento, realmente 2 situaciones muy graves que sucedieron arriba de los 6.700 metros, y toda la operación desde los 6.700 hasta que lo sacamos en helicóptero a Horcones y se lo entregamos a la ambulancia, demoró un tiempo récord de 5 horas. Por ahí, para el que no conoce un poquito las dimensiones, parece un montón, pero realmente es un tiempo récord. Poder bajar de esa altitud a alguien y entregarle una ambulancia, un poquito como hablaba recién Marcelo con el sistema, a un sistema de atención avanzada, es muchísimo. Y ahí tenemos, bueno, no sé si funcionará el puntero, pero servicio médico, guías, hay un guardaparque y el resto patrullas de rescate. Todo en el descenso, o sea que esto es un trabajo en equipo de todos. No podríamos hacerlo solos, por eso siempre destacamos lo importante de trabajar en equipo y todas las instituciones y organismos juntos. Ahí estamos yendo a una operación de recuperación a la cumbre del cerro. Para que tengan un poquito más de orientación, esto vamos a marcar, este es el campamento base Plaza de Mulas, se ingresa por la quebrada Horcones, que es esta que está acá a la derecha, no te tapo, no te vuelvo a tapar. Y desde el vértice superior izquierdo se va a la quebrada del Relincho, que sale a Vacas, o sea que son kilómetros, horas. Llegar a los campamentos base para un andinista común requiere por el lado de Vacas 3 campamentos intermedios, o sea 3 días, con 2 campamentos intermedios, y el tercero sería Plaza, y por Horcones son 2. O sea que es rápido. De Plaza de Mulas, campamento 1 y Nido de Cóndores, está a 5.500 metros, ya vamos a ver una fotito. En este punto la patrulla de rescate tiene guardia permanente. Desde que se abre la temporada y entran los primeros andinistas, nosotros ya tenemos instalado en ese refugio, ya vamos a ver una fotito, personal de rescate para atender desde ahí hasta la cumbre, y en Plaza de Mulas de manera permanente. Desde Nido Cóndores es el último punto donde se puede hacer una extracción aérea, donde el helicóptero puede posar para sacar a una persona dentro del helicóptero. De ahí para arriba, campamento Cólera, que es el último que comercialmente se usa, donde la gente acampa. Desde Nido hacia arriba todo es a sangre, es abrazo, camilla, traslado y fuerza humana. En Argentina no hay presencia de la patrulla de rescate, está sí servicio médico, hay guardaparques y todos los demás integrantes del sistema que le hablamos recién. Ya vamos a entender por qué no está, aparte de una cuestión logística de personal, por qué no estamos en Plaza Argentina, que también tiene 2 campamentos previos y confluyen en Cólera como campamento de altura. Ese dato es importante. Cualquier evacuación desde Cólera, que es el último campamento de altura, a la cumbre, se puede atender desde Nido de Cóndores. Y confluye justamente con los que vienen por la otra zona de Plaza de Mulas, Plaza Argentina, y podemos bajarlo a Nido de Cóndores para una situación o necesidad de extracción aérea. Independencia es un refugio emblemático solamente, ya no está en condiciones y no sería conveniente tampoco tenerlo porque es muchísima altitud, los andinistas a veces lo usan para dormir y a una altura donde Marcelo se lo podrá explicar, no es recomendable dormir. Y finalmente llega a la cumbre.
Entonces, de donde están viendo el puntito rojo de Canadá hasta la cumbre, todas las operaciones de rescate se realizan a pulmón. Y desde ahí para abajo, y el pulmón les puedo asegurar que allá arriba no rinde tanto como acá. El puntero no marca, pero bueno, más o menos para que tengan una referencia cuando estamos hablando. Esto es solamente el cerro. El parque, la reserva, son un montón de hectáreas, miles de hectáreas más, alrededor del cerro que le da nombre a la reserva. Este es el refugio que está en Nido de Cóndores. Desde acá podemos realizar operaciones aéreas. Ahí vive la patrulla de rescate, ahí vivimos, cocinamos, comemos, dormimos. En el mismo refugio atendemos a los andinistas. Se transforma hasta casi en un quirófano en algunas situaciones. Este refugio de Lena está en Cólera, el último campamento de altura, un refugio solamente para emergencias. Nadie puede dormir o pernoctar ahí para hacer cumbre. Está prohibido y solamente se utiliza para situaciones de emergencia, para que se puedan estabilizar, o cuando nosotros subimos a la cumbre es un punto intermedio antes de llegar a Nido Cóndores para estabilizar a los pacientes o a las personas que estemos evacuando. Bueno, una fotito ahí como para representar un campamento Canadá, que es Campo 1 saliendo de Plaza Argentina. Vamos un poquito a los números de esta temporada. Fíjense por qué también es importante, o no está solamente librado al azar que estemos instalados en Horcones, por la quebrada Horcones, en Plaza de Mulas, y no por el lado de Vacas, que sería Plaza Argentina. Por la quebrada Vaca, este año entraron 953 andinistas. Estos son solamente los permisos de ingreso a cumbre, los que sacaron permiso para hacer ascenso, o sea, todas las personas que vienen por temporada, de noviembre a marzo, para intentar subir a la cumbre Aconcagua. Diciembre, febrero sería en realidad. O sea que tenemos 3.255 visitantes que intentaron la cumbre esta temporada. 953 entraron por lo que les mostraba recién, que sería Plaza Argentina, y 2.302 por Argentina, por Horcones, perdón, que sería Plaza de Mulas. Ahí están los porcentajes un poquito, no sé si lo alcanzan a ver, no te estoy tapando de nuevo. Y la salida, ¿por qué? Porque hay gente que entra por Vacas, Plaza Argentina, hace cumbre y en su salida se van por Horcones. Entonces también confluye que en el descenso, que donde estadísticamente está la mayor cantidad de accidentes, ya es la misma que la ruta normal, es por donde estamos instalados lo de la patrulla de rescate y Nido de Cóndores. Ahí hay una fotito, eso es la cueva, la gente subiendo. Desde esa zona donde están los primeros arriba a la izquierda fue donde cayó el andinista. Esta es anterior, esta temporada está todo nevado y la caída fueron de más de 100 metros. Desde esa zona. Esa es la zona de la travesía, son las dos partes finales del cerro. Todo esto estamos arriba de los 6.500 metros. Esto sí, un campamento intermedio abajo, Canadá. Los números un poquito de las intervenciones de esta temporada, que más o menos estamos en un promedio entre las temporadas incluso anterior a la pandemia. Tuvimos 61 intervenciones, de las cuales 37 son asistencia. ¿Qué son asistencia? Nido de Cóndores, cuando no está el servicio médico, los médicos somos también los de la patrulla de rescate. Mediante radio pedimos directivas si lo necesitamos y nos dan indicaciones los médicos desde Plaza de Mulas y bueno, administramos oxígeno, inyecciones, estabilizamos heridas y todo lo demás. Evacuaciones que terminaron en evacuación aérea 16, de 196 que tuvo todo el parque, porque muchas son de los campamentos bases, esa se encarga directamente el guardaparque con el helicóptero y los médicos. Nosotros 16 evacuamos desde la altura en helicóptero. Una operación de búsqueda y rescate, 4 asistencias y evacuaciones, que significa eso, que tuvimos que asistirlo, estabilizarlo y después evacuarlo en helicóptero. Y tuvimos, desgraciadamente, 3 personas fallecidas en la temporada. Bueno, un poquito para que se vea representado lo que es una operación en altura. Ahí estamos bajando una persona ya hace varios años, un extranjero, desde la cumbre. Y me lo pasé. Un pequeño videito, lo vamos a hacer cortito. De lo que es el descenso de una persona desde la cumbre. Esta fue una persona fallecida de hace varios años. De esta manera lo bajamos hasta Nido de Cóndores, donde recién pueden ser
evacuados en helicópteros, ya sea una persona lesionada, asistida o herida, o en el peor de los casos, en una desgracia, unas personas fallecidas, donde también hacemos las pericias y cumplimos con todas las directivas que nos den la oficina fiscal interviniente en ese momento. Esto ya llegando a Nido de Cóndores, o sea que acá hay fácil 8 o 10 horas de trabajo previo. Hay que subir a la cumbre como cualquier andinista y después bajar a alguien de arriba. Requiere un trabajo en equipo fuerte, mucha preparación física y técnica. Bueno, algunas fotitos. 10 años estuvo en el Glaciar de los Polacos. Estas eran las camillas que usábamos antes del año 2009 para la recuperación de personas o las camillas de emergencia, de rescate. Ahora usamos unas mucho más avanzadas que son camillas SCET. Se lo vamos a pasar rapidito. Pero bueno, también realizamos todo ese tipo de pericias. Ese fue un brazo que apareció después de 40, 50 años, extraviado en el Glaciar de los Polacos. Esto de que los glaciares están retrocediendo está apareciendo mucho. Se nos convoca y como justicia, ya no me voy a meter mucho en el tema, lo van a ampliar enseguida los muchachos. También realizamos las pericias, todas las investigaciones y hacemos los informes a la justicia. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Ahora, cuando terminamos, vamos a tener unos minutos para las preguntas. Así que vamos a seguir con la siguiente presentación, donde van a estar Leandro Zacarías y Manuel Loeffling. Van a hablar de parte de Gendarmería en el tema de la parte jurídica que tiene que ver con siniestros en la montaña. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Loeffling, soy alférez de Gendarmería Nacional, profesor de Educación Física. Institucionalmente trabajo como oficial de Educación Física y una de mis labores es ser la de preparador físico del grupo de rescate con el que contamos en la unidad. Y extrainstitucionalmente tengo algunos grupos de entrenamiento funcional orientado al trekking, al montañismo, un grupo de running y un grupo de ciclismo recreativo. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Sebastián Zacarías. Bueno, soy oficial también de Gendarmería hace 14 años. Me desempeño acá en San Martín de los Andes como jefe del grupo de rescate que tiene Gendarmería. Bueno, me desenvuelvo también un poco hace un par de años en la actividad de montaña. Soy pistero socorrista, instructor de esquí, varios cursos y charlas con el doctor Parada, Juan Lacaba, Anena. He tenido la posibilidad de estar y presenciar en varias conferencias de la FIPS, de la Federación Internacional de Pisteros Socorristas en Catedral, y bueno, tener la posibilidad de aplicar todos estos conocimientos en distintas patrullas de rescate en San Martín de los Andes, acá en el volcán Lanín y montañas de la zona, y Bariloche también zona Frey, Catedral, bueno, con todas las desgracias que están pasando. Nada, hoy nos desempeñamos en tareas de rescate de manera conjunta con todas las instituciones civiles y del Estado en estas cuestiones, ¿no?, de seguridad y la parte, sobre todo, fundamental de actuar nuestra en la parte legal cuando suceden por ahí accidentes con víctimas fatales. Bueno, sin olvidarnos, queríamos agradecer la posibilidad de participar en estas jornadas que versamos sobre montañismo, tanto a la Secretaría de Turismo de la localidad de San Martín de los Andes como también a la Asociación del Buró, particularmente a Silvina Howe, que fue quien originó que pudiéramos estar aquí acompañándolos a ustedes. Con respecto a la temática, nosotros vamos a versar sobre el marco legal de las actuaciones que desarrolla el grupo de rescate, el grupo especializado en alta montaña del Escuadrón 33 San Martín de los Andes, fundamentalmente la actividad policial y pericial, ¿sí?, que realiza este grupo en el volcán Lanín y en sus adyacencias. Siempre esto emanado desde una orden judicial. Nosotros, por la ubicación geográfica que tenemos dentro de la provincia del Neuquén, dependemos, en este caso, al ser una fuerza federal, de lo que es el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal con asiento en la localidad de Zapala. Bueno, queremos aprovechar también la oportunidad para mostrarles un par de fotitos y que sepan y explicarles también a ustedes que la Gendarmería Nacional tiene su propio centro de capacitación para su personal para capacitarse en el ambiente de montaña.
Bueno, iniciamos obviamente nuestros inicios con el Ejército Argentino en el año 87 y hoy en día nos seguimos capacitando y actualizando constantemente con instituciones civiles, con el Estado obviamente también, con varios convenios vigentes con Adides, varios cursos y charlas y capacitaciones, como decía anteriormente, con ANENA, con bueno, capacitaciones y reentrenamientos con pisteros socorristas y bueno, tratamos todo el tiempo de estar actualizado y en capacidad para estar asistiendo, ¿sí? Bueno, la Gendarmería Nacional tiene, la escuela de la Gendarmería Nacional de Montaña está en Bariloche y ahí los gendarmes tienen 3 meses de formación en donde se dividen 2 etapas de invernal y estival. Bueno, terminan esta etapa de capacitación y son destinados a los 18 grupos de rescate que tiene la Gendarmería en toda zona de cordillera, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y bueno, ejercen la actividad después de esta capacitación de conocimiento y de exploración de esas capacidades en cada una de sus zonas en particulares, ¿sí? Patagonia, con sus características invernales y montañas específicas, y el norte con la puna y altura y demás cuestiones, ¿sí? También, obviamente, todos esos trabajos de rescate que se hacen es en conjunto con las distintas fuerzas civiles, con instituciones del Estado y con instituciones civiles, y sobre todo de la mano con parques nacionales, con el grupo del ICE, con bomberos, los grupos de rescate de bomberos, obviamente en zona de centro de esquí con pisteros socorristas, y bueno, tratamos obviamente de ayudar, capacitar y formarnos nosotros mismos y compartir experiencias para cumplir el objetivo, ¿sí? de tratar de rescatar, ¿sí? a estas personas y bueno, estar en esos momentos lamentables cuando se pierden la vida, ¿sí? Bien, queríamos mostrar mediante esta imagen. Nosotros, Gendarmería está presente en San Martín de los Andes a partir de su núcleo de unidad. Su eje central es el Escuadrón. Por ahí, para aquellos que no lo conocen, está en la intersección de las calles General Roca y Belgrano. Pero también cuenta con algunas subunidades, entre ellas tenemos una sección en el Junín de los Andes, tenemos personal en Paimún, tenemos personal en los grupos de los pasos internacionales, tanto de Guaum o Carirriñe, como que abren en temporada estival. Tenemos personal destacado en Meliquina, en el ingreso a Villa Meliquina, una caballeriza muy próxima aquí. Y por último, la imagen que ustedes ven a la derecha es el grupo Tromen. En este caso es sumamente importante, dado que no solo se encuentra a poco menos de 3 kilómetros del paso internacional Mamuil-Malal, sino que también lo encontramos sobre la base del volcán Lanín, al pie del volcán. Cabe destacar que en esta subunidad, durante los 12 meses del año, se encuentra personal del grupo de rescate para asistir a cualquier persona que así lo requiera, como también para mantener contacto permanente y comunicación con instituciones importantísimas para todas las actividades que se desarrollan en lo que es tanto Parque Nacional, pero en el volcán Lanín, como son Parque Nacional Lanín y el Ejército Argentino. Ingresando un poquito más a lo que es la temática, ¿sí? Nosotros, Gendarmería, al igual que las fuerzas de seguridad como la Prefectura, la Policía Federal, la Policía de la Seguridad Aeroportuaria, las policías judiciales, nos regimos a través de lo que es el Código Procesal de la Nación, más específicamente la Ley 23984 y su artículo 184, que nos determina las atribuciones, deberes y limitaciones que tenemos al momento de actuar. Nosotros, como funcionarios públicos, somos auxiliares de la justicia, somos los ojos de la justicia frente a o en el lugar del hecho, ¿sí? En la zona de un posible, una escena de crimen, en un accidente fatídico. ¿Qué es lo que debemos hacer? Velar más que nada por mantener el lugar tal cual lo encontramos, tratar de que no haya modificaciones. Para eso debemos evitar que las personas se alejen, los actuantes, los testigos. Debemos delimitar la zona para que no haya un ingreso al cuerpo, en este caso, a los elementos que podamos encontrar y demás. Bien, como lo decía Manuel, todas estas son cuestiones legales, judiciales, pero que muchas veces no se tienen en cuenta en la característica en particular en donde se están desarrollando, ¿sí? Son ambientes agrestes, ambientes difíciles, con mucha distancia, con muchas horas, en muchas situaciones, bueno, como por ahí la patrulla de Mendoza, en situaciones totalmente agrestes, inaccesibles, que prestar ayuda o colaboración o hacer este tipo de pericias
establecidas por el juzgado puede ser perjudicial y obviamente para la propia vida, ¿sí? Para los rescatistas o por ahí la tarea que tenemos que hacer nosotros. Entonces, bueno, muchas veces estas cuestiones son bastante complicadas en nuestra forma de actuar. Nosotros bien tenemos marcado por esta cuestión que marcaba Manuel, de nuestra forma de actuar, ¿sí? Por el Código Penal, tenemos bien separado estas dos cuestiones a determinar, ¿sí? Lugar del hecho y escena del crimen. Nosotros no solamente podemos establecer o determinar en un cierto momento, en un primer momento, que ese lugar ha ocurrido un accidente, ¿sí? Sino no podemos dejar de descartar de que allí ha sucedido una escena de crimen, ¿sí? Obviamente accedemos a estos lugares y hay evidencias, hay rastros que obviamente deben ser tomados en cuenta para transmitirlo todo esto al juzgado federal, ¿sí? Sí, otra. Bien, para ir mostrando un poco por falta de tiempo las cuestiones del trabajo que hacemos nosotros, nosotros debemos realizar un sumario judicial y expresar y comunicar todo esto al juzgado de lo que ha sucedido en ese lugar, ¿sí? Obviamente teniendo en claro todas las características del lugar, ¿sí? La situación, obviamente establecer que esa persona ha fallecido, en este caso con la ayuda y la forma con un médico legista. Bueno, en este caso Marcelo ha participado en muchas ocasiones para determinar la muerte por ahí de ciertas personas en el lugar. Y todo eso es comunicado junto con los testigos y todos rastros al juzgado, ¿sí? Son todas actuaciones que, vuelvo a reiterar, se toman y son muy difíciles el actuar por las características agrestes del lugar, ¿sí? Obviamente testimoniales, testigos, y eso es algo por ahí importante a resaltar, la cuestión de tomas fotográficas y de fílmica, ¿sí? Si bien es una cuestión bastante sensible y sobre todo tener el cuidado por el tiempo, por ahí que nos convocan a nosotros para poder asistir y estar en esos lugares, hay que tener, ¿sí? El respeto hacia los familiares, por ahí un poco el tema de la publicación de fotografías o videos y también por las cuestiones judiciales, por el trabajo que tenemos que hacer. Pasar a otra. Bien, ahí, bueno, un poco de puntos a tener en cuenta si es que ustedes se encuentran en el lugar cuando suceden estos hechos lamentables, ¿sí? Hacer una más, hay dos más. Dos cuestiones a tener en cuenta si están en un lugar. Uno para atrás, mano. Esa, para atrás. Que es la intangibilidad de los rastros o indicios o alteración de esa persona, sí, que está en el lugar, y la preservación por las acciones del clima, ¿sí? Intangibilidad en cuanto a la acción de humana, en cuanto a tocar o manipular el cuerpo o los rastros o equipamiento de esa persona, y estas cuestiones que tienen que tener en cuenta de, por ahí, que podrían llegar a ser a registrar con tomas fotográficas o fílmicas y que pueden ser adulteradas o modificadas por la acción del clima, ¿sí? Ahora sí, la siguiente. Ahí hay dos fotografías un poco fuertes, podríamos decirle, donde hay dos situaciones diferentes en donde, bueno, un hombre ha fallecido, esto no es acá claramente, para cuidar estas cuestiones de cuidado, que ha sido sepultada por una avalancha, y la otra un escalador que ha sido, bueno, escalando. Bueno, hemos tratado de determinar cuál fue el accidente, ¿no? Analizando el equipamiento técnico, la ropa, todos los rastros para poder dilucidar qué ha sucedido con esa persona, ¿sí? Otra. Bien, con respecto a lo que es el registro fotográfico, rápidamente para no pasarnos en tiempo, sí hay una metodología que va de lo general, de lo amplio, con fotos panorámicas que nos permitan de alguna manera contextualizar qué es lo que ha sucedido. Después una foto intermedia más cercana, que podemos determinar el cuerpo, en qué posición estaba, su ubicación, si estaba boca arriba, boca abajo, si estaba tapado por la nieve, tapado en rocas o demás, ¿no? Y por último, fotografías al detalle, a lo ínfimo, a ver si el cuerpo presentaba alguna lesión en particular, si algún objeto estaba incrustado en el cuerpo, si tenía casco o no tenía, si el casco estaba con rajaduras, si estaba roto, si las prendas de ropa estaban manchadas con tierra, con sangre, con lo que sea, ¿no? En cuanto a lo que es la evaluación de la evidencia física que nos encontremos en el lugar del hecho, fundamentalmente hay 3 vías para obtener esa información. Será la confesión de los sujetos que participen de forma directa,
¿sí? Un grupo de amigos que uno de ellos tuvo un accidente, bueno, esa persona estuvo presente en el lugar del hecho. Puede haber también aporte de testigos, por ejemplo, un grupo que se está trasladando en ascenso desde el refugio del RIM 26 al Caja, por ejemplo, veníamos detrás de otra cordada, vimos un desprendimiento de rocas y estamos viendo que eran 5 y de repente hay 3 personas con vida y otras 2 no. Esos testigos son importantísimos al momento de la investigación. Y por último, la información obtenida a través de la evidencia física. Estos pueden ser indicios, ¿sí? Rastros que encontremos, esto de desprendimiento de roca, nieve y demás, o bien objetos como se veía recién en la toma. Por ejemplo, había una bota separada del cuerpo, si esta persona llevaba grampones o demás. El cadáver rápidamente, la manipulación se trabaja mediante un empaquetamiento, hay que trabajar con guantes, una sábana limpia para evitar cualquier modificación que podamos, una alteración que podamos realizar sobre el cuerpo, al igual que los objetos. Y ese cuerpo también se coloca sobre una bolsa hermética que se la denominamos bolsa de óbito, para el posterior traslado, que es, ahí quisimos demostrar con 2 imágenes. Una cosa es trasladarlo por un manto nibio, por ejemplo, que requiere pocos hombres, algunos trabajos con cuerdas, y ya la fotografía a la derecha, que se traslada con otro medio logístico, hay una camilla con rueda, otro medio humano, que son varias personas. Y la cadena de custodia, bueno, no solamente somos nosotros los que intervenimos en lo que respecta a la persona encontrada o a los objetos, a los materiales, indicios, evidencias, sino también es considerado custodio a todo aquel que tiene incidencia sobre ese cuerpo, esa persona, esos objetos que hayan sido encontrados, ¿sí? No solamente ser rescatista, sino todas las personas, hasta mientras tanto dure el proceso judicial, ¿no? Mientras esté el juicio en marcha. Bien, hay algo rápido como para tener en cuenta. Las cuestiones cuando suceden, más que nada de responsabilidades, cuando suceden este tipo de accidentes graves, con graves lesiones o que esté presencia en la muerte, las acciones dolosas y culposas, ¿sí? Otra. Nada rápido como para tener en cuenta las cuestiones de acciones de responsabilidades por culpa, ¿sí? Son las actuaciones sin la intención ni la voluntad de cometer un delito, ¿sí? Se han implicado estas 2 cuestiones, ¿sí? La negligencia y la imprudencia. Negligencia, actuar sin cuidado, ¿sí? Es hacer menos, no hacer lo que se debe. Bueno, por ahí tratamos de aplicar ejemplos simples: transitar glaciares con presencia de grietas en un itinerario sin encordarse, o por ahí algo más cotidiano, salir a la calle sin arreglar los frenos del vehículo, ¿sí? Imprudencia, actuar de manera peligrosa, ¿sí? En ambiente de montaña, por ahí transitar en zonas de glaciares o hielos sin crampones, por ahí algo más cotidiano, manejar un vehículo a alta velocidad o no disminuir la velocidad en bocacalles. Las acciones dolosas, ¿sí? Actuar con la voluntad, ¿sí? De cometer un delito. Conocer realmente cuáles son las consecuencias de una acción que yo realizo, ¿sí? Obviamente para la justicia este tipo de acciones determinadas por nosotros o nuestras actuaciones tienen una pena mayor, ¿sí? Bien, ahí de forma resumida tratamos de poner estos 4 artículos de delitos punibles, una más, a tener en cuenta cuando suceden este tipo de sucesos, ¿sí? 4 artículos a tener en cuenta, ¿sí? Artículos 184, 106, 108 y 255. En cuanto al artículo 84 del Código Penal, sí, 1 a 5 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia o su arte de profesión y no observancia, o deberes a su cargo, causar a otro la muerte, ¿sí? Pena de 1 a 5 años, inhabilitación especial. Artículo 106, abandono de persona. Ok. Bueno, cierro ahí rápido. Sí, una más. Bueno, ahí para cerrar y tenerlos en cuenta, estas conclusiones para brindarlos a ustedes, ¿sí? Cuando suceden o estén en medio de estas cuestiones, estas recomendaciones como líneas generales, ¿sí? No, obviamente no tocar a las víctimas, dar inmediato aviso a las autoridades competentes que se están haciendo cargo en ese momento, ¿sí? Gendarmería, policía o cualquier autoridad presente. Evitar en lo posible que los partícipes se alejen en el lugar, testigos o integrantes descordadas. Preservar obviamente en lo posible el lugar del hecho y obviamente cuestiones con indicios o pruebas que sean modificadas por las acciones humanas, tratar de impedirlas, o la acción del clima, tratar de no de firmarlas y obviamente tratar de brindarlas a los funcionarios que estén a cargo. Para cerrar, Marcelo, nada, creo que toda la preparación y movimiento en montaña
preparación física, planificación a dónde nos vamos a ir, la cuestión de predicción meteorológica o con los integrantes que nos vamos a mover para salir a la montaña es importantísimo y nada de esto que tratamos de por ahí de explicarles debería suceder, ¿sí? Entonces, como lo decía por ahí un famoso poeta, William Blake, las montañas cuando se juntan las montañas y los humanos y las personas suceden grandes cosas, ¿sí? Y hoy estamos acá reunidos en esta grandísima organización, en este escenario y con personas por ahí que compartimos o amamos la actividad de montaña. Así que muy agradecidos a la organización, Marcelo, a todos en invitarnos y a ustedes por estar presentes hoy a la tarde, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, lamentablemente tenemos que acelerar porque hay otras presentaciones. Pero voy a hacer una sola reflexión y después voy a dar lugar a las preguntas. Y una es, bueno, nos tocó el escenario tétrico de alguna manera, porque estamos hablando de seguridad, riesgo de muertes y asistencia. Pero bueno, estos son eventos que suceden con una frecuencia no alta, pero existen. Y justamente por eso el tema de la preparación. Gonzalo habló de la preparación de lo que hacen ellos en Aconcagua, el ambiente, el escenario en Aconcagua es muy distinto al escenario del Lanín, por ejemplo, por la presencia de la altura y por la presencia de temperaturas mucho más extremas en muchos casos y también por el tipo de característica del terreno. No son iguales, son dos montañas, pero completamente distintas para el tipo de asistencia. Y por otro lado, el otro tema que quería hacer una mención es que justamente lo que yo resalté al principio es que los escenarios son muy importantes entenderlos porque hacen a la acción final. No es lo mismo determinar la situación de muerte de una persona en un lugar urbano donde uno accede con un vehículo, se baja, simplemente constata los datos, que tener que ir a un lugar donde uno tiene que tener las condiciones físicas y técnicas para poder llegar, los elementos necesarios para poder acceder y los conocimientos de las problemáticas que pueden tener para poder determinar eso. Entonces, a veces en la montaña no es posible determinar si alguien murió como se determina acá, en la parte urbana, porque no es factible acceder a la víctima. Y de hecho hemos tenido casos donde víctimas quedaron en lugares que son absolutamente inaccesibles por el riesgo que conlleva llegar. En Aconcagua es un lugar claro, abajo del glaciar de los Polacos, donde caen las personas muchos metros y no es posible rescatarlos. Y no es posible tampoco la actuación de personal para asistirlo. Así que esto es un poco para que tengan claro que la escena de montaña hace que las cosas sean bastante distintas que la escena urbana. Bueno, entonces doy lugar ahora a las preguntas. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Gonzalo. Me da mucha curiosidad saber cómo se organizan en Aconcagua cuando ocurre un evento, porque en la montaña, bien lo explicaba Marcelo, estamos en un ambiente totalmente diferente y que cuando sucede un incidente requiere muchísimos recursos, personal, recursos logísticos, y sobre todo en una montaña como Aconcagua, el desgaste físico para los intervenientes en un rescate es, digamos, un desgaste muy importante. Quería saber cómo manejan la montaña, si hay algún tipo de restricción para el resto del público que ese día o en días siguientes está subiendo a la montaña, que ha invertido dinero, sus vacaciones, expectativas. Si, digamos, cuando toda la carne se puso en el asador, entre comillas, y está toda la patrulla de rescate abocada a atender ese incidente, si el resto de la gente que está subiendo tiene algún tipo de limitación o se corta el ascenso
hasta tanto la patrulla esté en condiciones de atender una nueva emergencia, por ejemplo, porque ya todos los recursos el día de un incidente, me imagino, están comprometidos. ¿Eso tiene algún tipo de limitación o la gente sigue subiendo, digamos, con el riesgo que eso conlleva, que ya gran parte de los recursos o la totalidad de los recursos estén comprometidos en ese incidente? Gracias. Gracias por la pregunta, es muy buena en realidad. Se nota que estás en el campo, entonces entendés la complejidad del tema. Cerrar una ruta de ascenso, particularmente en Aconcagua, justamente por toda la inversión que requiere para el que se cruzó todo el mundo, o para el argentino que ahorró durante 5 años para poder intentarlo, es muy difícil hacerlo. Las dimensiones, cuesta dimensionar la magnitud, las distancias que hay, nosotros las medimos en tiempo, de hecho, no en kilómetros, entonces es muy difícil cerrar. En este caso que manifesté hoy, muy pocas veces hemos tenido que tratar de evitar de cortar los ascensos durante la ejecución de alguna operación en particular. Y el otro tema es la comunicación. No todo el tiempo de la gente que está subiendo y transitando hacia la cumbre de Aconcagua está comunicada mediante la frecuencia oficial. Entonces es prácticamente imposible cuando sucede algo generar un corte. Creo que los 2 puntos en nuestro sistema de trabajo están basados primero en la prevención y en la organización. En la montaña se usa mucho ascender cuando están las ventanas, esto le llamamos en la jerga cuando hay buen tiempo. Entonces muchas veces, en una como la foto que mostré en un momento, hemos tenido días de 150 personas, 200, hasta 300 ascendiendo en el mismo día. Cuando nosotros vemos esa ventana nos anticipamos, entonces tratamos de reforzar la seguridad en altitud, reforzamos los campamentos de altura y hace años venimos implementando en esos días el patrullaje de cumbre. ¿Qué hacemos? Que por lo menos 2 o 3 patrullas van ese día que va mucha gente a la cumbre y en un horario determinado se cierra y empezamos a bajar. Toda la gente que encontremos subiendo en ese camino, en ese caso sí, lamentablemente, los invitamos amablemente a abortar y descender su intento, explicamos las circunstancias, pero ya por el horario y por los recursos aplicados les explicamos que sería imposible prestarle atención si sucede algo y la decisión final es de ellos, pero bueno, uno siempre trata de convencerlos y esa es una forma de prevención. Y cuando sucede el hecho, por ejemplo, todos hechos grandes, nos comunicamos con todos los guías, todos los que estaban en el lugar, que se organizaran algunos para poder continuar con sus expediciones y otros guías se abocaron a colaborar con la situación, guías, porteadores y nosotros saliendo a responder la misma. O sea que, respondiendo un poquito más brevemente, casi nunca realizamos cortes a no ser que sean preventivos. Hay días donde ha nevado mucho y por cuestión de prevención por riesgo de avalancha o algún riesgo determinado, comunicamos y evitamos que en los días posteriores vaya gente a la cumbre. Pero bueno, eso significa que 4 o 5 días después vamos a tener el doble o el triple de gente yendo a la cumbre y reforzamos los patrullajes. Y en cuanto a las recuperaciones, esperamos el momento donde baja la afluencia de gente, donde va menos gente a la cumbre, donde tenemos tiempo de reforzar y siempre la seguridad primordial está en el rescatista, entonces buscamos el momento oportuno para hacer eso donde ya el tiempo no es una premura. No sé si más o menos te resumí un poquito o fue muy largo. Sí, para el hombre de Mendoza, disculpa, no recuerdo tu nombre. Gonzalo. Gonzalo, ahí está. Explicaste que ustedes tienen la guardia H24 durante toda la temporada de ascenso. Y dijiste que no es así con los médicos. Primera pregunta es, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿tienen una guardia en algún momento H24 ellos o solamente en casos especiales? Y después una segunda pregunta para los 2 expositores. Diferencias básicas entre el ascenso al volcán Lanín, del cual ya he probado, y el Aconcagua, que es una cosa que la tengo ahí en mente. Gracias. Perdón, no escuché tu nombre o también se me... Gustavo. Gustavo. La primera pregunta, ¿el servicio médico está todo el tiempo? Lo mismo que el helicóptero. En montaña los helicópteros, y acá va a ser igual, no vuelan de noche. Eso es algo que está buenísimo tener claro. Está prohibido por legislación nacional y legislación aérea del vuelo de helicópteros en zona de montaña durante la noche. Entonces todas las situaciones de evacuaciones tienen que ser con buena visibilidad humana. El piloto necesita visión.
O sea que el helicóptero también está a las 24 horas de toda la temporada, pero trabaja de forma diurna y conforme a las inclemencias del tiempo, o sea, según cómo esté el tiempo. El servicio médico está toda la temporada, en los campamentos base, tanto de Plaza de Mulas como Plaza Argentina, y en campamentos intermedios, que están por debajo del campo base, donde yo manifesté que no están todo el tiempo en el campamento de altura de Nido de Cóndores. En esta última temporada y en las anteriores han empezado a evolucionar, a implementar. O sea, los rescatistas nos hemos vuelto un poquito médicos y ahora los médicos se han ido vuelto un poquito rescatistas y andinistas. Entonces tenemos muchos médicos que están sobre el monte también patrullando o instalados con nosotros en Nido de Cóndores. Pero por una cuestión de recursos y de licitación sobre todo, porque el médico en altura, el que está en arriba de los 5.500 Nido de Cóndores, solo está durante la parte en que es más... la mayor afluencia de gente en temporada alta, finales de diciembre y durante enero, están en la permanencia en altura. Y con respecto a la segunda pregunta, la NIM vine una sola vez cuando estaba en mi formación como guía. Entiendo que es mucho más técnico y estimo que más allá de que sea en montaña, un poquito lo manifestó Marcelo, por ahí las diferencias son sustanciales. Difícil hacer una diferencia general. Necesitas muchos más días para Aconcagua y la altitud creo que fundamentalmente es lo que va a determinar la diferencia, como así el riesgo técnico que entiendo que tienen en la NIM, que no lo tenemos tanto por la ruta normal. Riesgo técnico significa la progresión en hielo, glaciar y riesgo de caídas más allá de la adaptación a la altura o a los medios. No sé si tienen algo para aportar al respecto, pero estimo que va por ahí. O sea, a entrenar mucho y a ir a la altura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta, quizás que es un tema polémico, que es el financiamiento de los rescates. Esta cuestión que por ahí entiendo que son fondos públicos y en otra parte también entendemos desde que los seguros de la gente que viajan con algún guía, alguna cuestión financia los posibles rescates. Yo no sé si es, bueno, quisiera primero preguntar si es un tema complejo, el tema de cobrar o no los rescates a los damnificados. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál sería el escenario ideal para que estos grupos de rescate se fortalezcan? Y una tercera pregunta es, en el caso de conformar nuevos grupos de rescate en ambientes de montañas que no lo tienen y que son importantes, un caso, por ejemplo, Domullo en el norte de la provincia, bueno, ¿qué recomendaciones en ese sentido serían en líneas generales como para crear un buen grupo de rescate? Gracias. Bueno, son preguntas complejas. El tema del cobro o no de los rescates es un tema sumamente complejo, donde interviene, digamos, la situación del Estado como responsable de la seguridad final y, digamos, y la parte privada de seguridad y de asistencia. En muchos lugares del mundo está planteado este problema sobre si se debe cobrar o no se debe cobrar el rescate. Hay países en Europa donde tienen sistemas, digamos de seguridad social para toda la comunidad que hace montaña. Por ejemplo, en Austria tienen, si uno es miembro del Automóvil Club Austríaco, tiene cobertura para rescate de montaña y entonces no se le cobra absolutamente nada, ¿sí? En el caso de que no lo tuvieran, le van a cobrar la asistencia médica final, pero no la parte de rescate. En algunos países, en otros países hay el cobro completo. Acá es un tema complejo que entiendo que se ha discutido en algún momento. Está Mariano del Parque Nacional y no sé si Gonzalo puede aportar algo de Aconcagua, pero es un tema que tiene muchas aristas como para poder dar respuesta. Con respecto al tema de conformación de grupos de rescate, eso depende mucho primero depende mucho de cuál es la montaña y cuál es la afluencia de gente y cómo se desarrolla la actividad. La actividad de Domullo, que está aumentando mucho la actividad en Domullo, digamos, debería tener, digamos, gente capacitada como para poder asistir y resolver lo que hoy es autorrescate prácticamente, ¿sí? Acá, en el Parque Nacional Lanín, por ejemplo, hemos tenido muchas fluctuaciones y muchos cambios en muchos años
hubo épocas donde, digamos, eran los clubes andinos que de alguna manera daban asistencia, particulares, ejército por un lado, gendarmería por otro, o sea, y después finalmente el Parque Nacional tomó a cargo esto y aunó las distintas instituciones o personas o grupos que de alguna manera funcionan para poder hacer el rescate. Pero también depende del lugar y de cuáles son las situaciones. En la Aconcagua hay una situación que es distinta por la cantidad de afluencia de gente y por la característica de la montaña y porque aparte los recursos que provienen de la entrada del parque permiten financiar muchas de estas cosas. Y no sé cuál es la última pregunta, no sé si querés hacer algún comentario. Bien, y tenemos que ir ya cerrando. En Aconcagua, mira, el problema también es un problema de legislación, que creo que seguramente en el área protegida acá deben tener el mismo. Se necesita una ley de presupuesto y una ley que permita al Estado poder cobrar una acción que el Estado, la seguridad que el Estado debe brindar. En Aconcagua de alguna manera se autofinancia, de alguna manera, porque en realidad financia el resto de las reservas, pero lo único que se ha logrado llegar a cobrar es privado a privado. El servicio de helicóptero, que es un servicio licitado, hoy lo único que se le está cobrando los seguros a los andinistas es la evacuación aérea. El resto de rescate, que sigue siendo terrestre, que es lo que hacemos nosotros, lo sigue proveyendo el Estado. De alguna manera cubierto por un permiso que se paga en Aconcagua, de alguna manera estaría cubierto, pero si hiciéramos el balance sería totalmente deficitario, porque es más los recursos y los gastos que hay. Estaría buenísimo que el Estado a través de una legislación lograra entrar, porque en definitiva ni siquiera se lo estás cobrando directamente al andinista. Al exigir un seguro lo estás cobrando con un seguro. Entonces la exigencia de un seguro como en algunos países de Europa y que el Estado gestione los medios para poder cobrar, serviría también en este círculo de retroalimentación para capacitar técnicamente el personal. Pensar que hay que pagar salarios para que el rescatista esté todo el tiempo a disposición. Entonces eso creo que podría activar ese círculo de necesidades. Por último, para hacer referencia a esto, cuando uno tiene, por ejemplo, un accidente de tránsito en una ruta, la asistencia, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, es mediante el sistema estatal que se hace cargo. Y, digamos, y acá, por ejemplo, hay seguros que se le podía cobrar para los seguros vehiculares, que son seguros contra terceros, que todos tenemos que tener para transitar, y sin embargo eso no se gestiona para cobrar. El Estado se hace cargo de la asistencia. Y en este caso es igual. El Estado se hace cargo de la asistencia en estas actividades. ¿De acuerdo? Bueno, una pregunta. A ver. Ya me están acá poniendo así. Hola. Está buenísima la pregunta y no sé si quedó alguna de las autoridades políticas y lo que quería decir es, como estamos hablando de una ley, señores, teléfono para los políticos, se tienen que poner a trabajar en legislar cosas como esta, que de alguna manera en Mendoza están legisladas, tendrán sus inconvenientes o sus particularidades, pero en la mayoría de los lugares de montaña falta muchísimo trabajo en cuanto a eso y bueno, y es un trabajo de los políticos que estuvieron hablando hoy temprano. Bueno, le agradecemos muchísimo. Espérame que queda una pregunta acá. ¿Queda una pregunta? ¿Dónde? Hola, ¿qué tal? Sí. Marcelo, Gonzalo, quería hacerle una consulta con respecto a la legislación médica en la montaña. Vos hablabas recién, Gonzalo, de que los médicos por ahí te dan indicaciones y vos como miembro de la patrulla o por ahí algún andinista de la aplicación de alguna medicación o suministro o a través de si hay alguna legislación o telemedicina o algo por el estilo. Y si hay algo avanzado acá en la zona también. Puedo contestarte así.
no hay legislación para... la ley dice que el suministro de medicación, por ejemplo, inyectable, tiene que ser hecha por personal que esté autorizado en cualquier parte. No hay distinción entre montañas. Desde el punto de vista práctico, a veces uno usa intermedio, pero, digamos, en realidad no es correcto. O sea, si estamos yendo contra la ley, no es correcto. Por eso el planteo era lo mismo que pasa con el tema médico-legal. Muchas veces no se comprende que determinar si una persona está muerta y cuál es el motivo en un lugar porque no se puede acceder y no hay posibilidad de recuperar el cuerpo. Entonces, eso hace que, por ejemplo, los seguros no paguen una persona fallecida. Hubo el caso famoso de un montañista colgado de una cuerda en el Tronador y que Carlos Campos, que fue a sacar el cadáver para que se pudiera cobrar el seguro, falleció y además no se recuperó el cadáver y además falleció Carlos Campos, que tenemos en nuestro aeropuerto en nombre de él. Entonces, es un tema complejo No hay, desde el punto de vista estricto legal, no hay posibilidades de que alguien pueda suministrar medicación si no tiene indicación médica precisa. Digamos, y desde el punto de vista de la telemedicina, acá lo que se puede hacer es radial, o sea, no hay otras posibilidades. Radial y lo que tenemos, como contó Horacio Peloso, la posibilidad de que tenemos muy buena comunicación entre el volcán y San Martín, porque Parques tiene una red muy buena y entonces pueden hacer, por ejemplo, enlaces entre teléfono y radio. Entonces, por ejemplo, yo he intervenido en alguna acción estando en mi casa acá, con situaciones que estaban en el volcán. Pero más que eso no podemos hacer. Bueno, le agradecemos a todos y bueno, esperamos verlos nuevamente en algún momento yendo al volcán, participando en alguna actividad deportiva o de otro tipo y que les demos seguridad para que ustedes puedan hacerlo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias al doctor Marcelo Parada, que estuvo participando de esta sesión 3, Riesgo y Seguridad en la Montaña, junto con todo el equipo. Muchísimas gracias.